Hola a todos, mi nombre es Mariana Pellegrino y vamos a trabajar en esta instancia en algunas cuestiones vinculadas con lo que llamamos cultura digital. Lo que vamos a hacer es reflexionar un poco sobre la evolución de la tecnología y el impacto en los receptores, en los consumidores, en los espectadores, en nosotros como individuos. Para hacer ese recorrido, lo que vamos a observar es la evolución de Internet, la forma en la que los usuarios se vinculan con la tecnología a partir de cómo ésta va evolucionando. Vamos a hablar de una teoría que es la teoría de los 6 grados de separación. Vamos a hablar de algunas clasificaciones que son las de nativos e inmigrantes digitales y otras vinculadas con conceptos como el de prosumidor. Vamos a hablar de los nuevos paradigmas de la comunicación y vamos a hablar de otros dos conceptos que son la cibercultura y la geekonomía. En principio, si observamos la evolución de Internet en cuanto a la posibilidad de acceso que se le daba a los usuarios, se podría decir que en un inicio Internet presentaba un modelo de interacción simple. Es decir, el contenido estaba volcado en la página web y el usuario básicamente lo consumía de manera pasiva, distante, sin poder realizar ninguna actividad. En la evolución de una web que se llama 2.0, se empieza a hablar de una web semántica manual, de una Internet de lectoescritura. Los usuarios consumidores pueden no solo leer, sino escribir de alguna manera en las páginas web. Por lo general, en espacios separados de la producción de contenidos, no dentro del mensaje del emisor, sino en algunas zonas eh, circulantes, ¿no? Al llegar a la web 3.0 y todas las demás que vienen después en relación a la evolución, el punto focal es la web automática. Se habla de una web de lectura, escritura y multimedia, en donde el usuario y el productor conviven casi en una situación de paridad, ¿sí? de posibilidades de interacción. Se puede observar también la evolución de Internet en relación a la cantidad de participantes que se vinculan con el contenido. Al inicio de la web se consideraba que el 90% de los contenidos vinculados a Internet estaban producidos por productores eh, establecidos del mainstream y que solo un 10% de la audiencia, los consumidores, los lectores, los usuarios podían vincularse con ese contenido. Al llegar la web de lectoescritura, ese porcentaje se empieza a equiparar. Por un lado están los que publican el contenido en un 60-70% y por otro lado está el contenido generado por el usuario. Cuando empezamos a hablar de esta red de lectura y escritura multimedia, en este presente en donde consumimos y producimos contenido de la misma manera que un medio tradicional o establecido, casi hablamos de una paridad, porque al mismo tiempo que los medios eh, establecidos, digamos, o masivos publican contenido, los usuarios, lectores, consumidores, nosotros producimos contenido en nuestras redes sociales, en nuestras zonas de movimiento digital, casi en paridad. Incluso se podría decir que es más el contenido generado por el usuario que el de los medios tradicionales. También se puede observar este crecimiento o esta evolución a partir de la tecnología, de la evolución de cómo los sistemas de programación van avanzando hasta llegar a una web que tiene conexiones semánticas, es decir, que funciona de una manera que algunos dicen automática, pero que tiende a construir objetos de inteligencia
personal, ¿no? Que interpretan los textos, interpretan nuestras acciones y funcionan de una manera automática. Esto pasa primero por los sistemas HTML, XML y cómo va evolucionando la programación para llegar a este presente. Entonces, a partir de la llegada de esta web, pensemos en el punto de la web 2.0, una web en donde los usuarios no están tan alejados del contenido, sino que pueden participar, se empiezan a generar algunos conceptos. Entre ellos son las de las clasificaciones compartidas. El productor de contenido dice, por ejemplo, que esta web es sobre noticias y el consumidor valida esa información clasificándola como de noticias. Impera también un concepto de realizar comunidad. Las webs, a partir de la web 2.0, el concepto de comunidad empieza a sopesar en esta estructura y por eso, por ejemplo, los resultados de búsqueda de los buscadores, estructuras como las de Wikipedia ponderan alto en los resultados porque hay una comunidad grande de lectores validando esas clasificaciones. Por otro lado, esta web moderna, nueva, ahora digamos ya establecida, pero en la diferencia histórica, permite a los usuarios generar fotos, videos, remixar el contenido, ¿sí? Y esto es muy propio de la cultura digital, el mashup, el remix, ¿no? A partir también de la evolución de las herramientas de escritorio y móviles, el usuario puede realizar un montón de actividades que antes no realizaba y construir esta idea de circulación de objetos intervenidos. Lo que también hay es una evolución en las formas de leer, un cambio de la lectura en formato Z tradicional o típica del papel, en donde al menos en Occidente se lee de izquierda a derecha y se va descendiendo en la línea, en un movimiento, si incluso lo hacen con la mano sería un movimiento de Z, voy al borde de la línea, abajo, vuelvo a leer, bajo, a una lectura más en F, en el sentido de que el impacto o la presencia de la imagen es mucho más fuerte en digital, entonces hay como una lectura de barrido, más fragmentada. Algunos dicen que cuando se lee en celular, esa Z o esa F casi desaparecen porque el abordaje de la pantalla es muy pequeño y solemos ir de punta a punta leyendo casi de en completo los bloques. Y otra cosa interesante para hablar de esta web 2.0, 3.0, 4.0 es la idea del trabajo colaborativo. Entonces, en esta web, en las webs iniciales, la llegada de Internet, el usuario estaba por fuera del contenido, separado, había una relación fractal. Y con el avance de la tecnología, el usuario se convierte en prosumidor, puede consumir y producir contenido en ese espacio. El concepto de prosumidor lo acuñó un futurólogo estadounidense que se llama Alvin Toffler, y empieza a hablar, ¿no?, de cómo en la metáfora de la web el usuario está dentro del proceso y comparte el mismo escenario. Entonces esta web nueva presenta o promueve una organización y flujo del aprendizaje y del comportamiento continuo. Permite un acceso más fácil, centralizado en los contenidos y otorga herramientas que son fáciles de usar, lo que hacen explotar el volumen de contenido. Cuando se habla de web 2.0 y de las siguientes, el foco está puesto en la transición que experimenta Internet desde las webs tradicionales a las aplicaciones web que están destinadas al usuario, están pensadas con el usuario en el centro del esquema, ¿sí? Los aspectos más interesantes, como dijimos, ¿no?, esto colaborativo y social de la web, la importancia de este entorno está en el usuario, y esto es interesante desde la perspectiva de la producción de contenido, el usuario en el centro del esquema, el lector como protagonista de este escenario. La idea de etiquetar todos juntos
construimos la clasificación de las unidades de economía, esta oposición, el concepto de folksonomía frente a taxonomía, todos juntos definimos las unidades de contenido, ¿no? Esta idea de participación, se habla de que estas webs nuevas presentan una arquitectura de la participación. El foco está en ver cómo nos vinculamos digitalmente. Y bueno, esta idea, ¿no?, de que Internet tiene que ser fácil, usable, ágil y que los usuarios controlan su propia información. Esto desde una perspectiva muy tecnooptimista, por decirlo de alguna manera. El cambio radical es esta idea de que si bien antes la información iba a la gente, ahora la idea es que de la gente se va la información. Entonces el marco de referencia es el impacto de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las redes de organización comunicacional y esta idea de organización de continuo aprendizaje. Constantemente hay evolución en las formas tecnológicas y necesitamos aprender y reaprender todo el tiempo. Hay un autor que se llama Jay Walter que habla de tecnologías definitorias. Él dice que sus cualidades se combinan con la importancia social y económica del dispositivo para hacer a la gente pensar. Una tecnología definitoria desarrolla vínculos, metáforas u otras relaciones con una cultura de la ciencia, la filosofía o la literatura. Está siempre disponible para servir como metáfora, ejemplo, modelo o símbolo. Jay Walter puede con esta definición hablar claramente de Internet, va a decir que estas tecnologías que llegan y cambian todo, modelan la subjetividad, redefinen la relación con la naturaleza y modifican el pensamiento. Entonces, algunos efectos de Internet en relación a la forma de consumir y a la forma de vincularnos digitalmente hablan de una potenciación y mayor visibilidad. Tiene fenómenos propios como la transformación de los vínculos intersubjetivos, la transformación del lenguaje y las formas de lectura, la transformación de las formas de escritura, la generación de nuevas formas de producción, los cambios en los ciclos de producción, y hay mayores niveles de mediatización, automatización, sobreestimulación, aceleración y virtualidad. Entonces, lo que también impacta en este sentido es mirar a la web como un espacio social antes que tecnológico. Si hacemos el foco en el aspecto social de esta cultura digital, está bueno traer a colación una teoría pensada por Duncan Watts, publicada en 2008, que habla de los 6 grados de separación. Es un concepto que se popularizó y que se basa en un estudio de época pre-internet en donde se pretendía estudiar cuántos pasos nos separan entre una persona y otra que no se conocen. Esta idea expone, en algún caso se llamó la teoría del mundo pequeño, expone que en un mundo en donde habitan miles de millones de personas, todos estamos conectados a través de unos poquitos pasos. Cada uno de nosotros conoce a alguien que a su vez conoce a alguien que conoce a alguien que nos conoce. Entonces esta teoría que tuvo lugar en el 60 empodera el concepto de red y es como un antecesor o un precursor de lo que luego pudimos hacer con Internet y la llegada de las redes sociales. Lo que intentó Milgram es demostrar cuántos pasos nos separan entre una persona y otra. Él descubrió que ese número es 6 y lo que se observa con la evolución de la tecnología y de Internet es que esos pasos se reducen a partir de la ultra conexión que tenemos a partir de las redes sociales. Entonces esta idea de usuarios conectados que generan una red, que nos vinculamos muy cerquita uno de otro, que también da lugar al concepto de viralidad o viralización, que justo en contextos de pandemia también tiene un poco de sentido, realza este concepto de Toffler de prosumidor. Pero Toffler también dice que
Los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, vinculado a esta cuestión también, podemos tomar la idea de cibercultura, ¿no? Se refiere este término a una colección de culturas y productos culturales que existen o se realizan a partir de Internet, y junto a los relatos de estas culturas que se producen en este mismo espacio. El rasgo característico de la cibercultura es la tecnología. Y esta cibercultura se produce por medio de dispositivos técnicos, pero que marcan una serie de prácticas sociales significativas. Obviamente los aspectos más interesantes son la accesibilidad al medio Internet, la apropiación que hacen los usuarios de este medio y las capacidades simbólicas que son necesarias para esta operación. Si nos apoyamos en esta idea de cibercultura, hay otros autores, por ejemplo, Hugo Pardo Kuklinski, que habla de geekonomía. Él dice que son los geeks los que a su modo rediseñan la economía y la convierten en geekonomía. Ellos configuran los formatos que nosotros utilizamos para realizar nuestros vínculos personales. Entonces él sostiene que desde la llegada de Internet y la computación personal, los geeks son los nuevos escribas del mundo y son capaces de crear instrumentos o apropiarse de manera muy especial de los ya creados. Los geeks configuran y la sociedad consume. Y esta geekonomía se hace fuerte a partir de la construcción de redes. Ellos dicen, el autor dice que la clase social dominante es la netocracia, que ocupa lugares relevantes en la economía globalizada y que terminan convirtiéndose en personajes más importantes que los políticos. También en esta misma dirección, y luego de los conceptos que surgen de nativos e inmigrantes digitales, aquellos que nacieron con la tecnología de Internet ya funcionando y aquellos que debieron adaptarse a Internet porque nacieron en una época predigital, el autor Henry Jenkins va a hablar también de los efectos que producen, por ejemplo, los videojuegos en la conducta de las nuevas generaciones que se vinculan en Internet. Él dice que hay algo que está sucediendo en el presente, que es que los docentes pertenecen a una generación diferente de los estudiantes y que dada la evolución de la tecnología es bastante difícil que estas dos unidades generacionales se comprendan, y él encuentra en los videojuegos un puente que los puede conectar. Él dice, describe a los jugadores como activos solucionadores de problemas, que ven los errores como oportunidades para aprender y que no paran de buscar soluciones mejores, novedosas, para superar algunos obstáculos. Y es interesante la mirada para tratar de desandar este camino de absoluta distanciamiento entre la gente vinculada con la cultura digital y quienes de alguna manera están reticentes a esta cuestión porque pertenecen a otra generación. Y de alguna manera, como para cerrar este recorrido de conceptos y aproximaciones a las implicancias que tienen la cultura conectiva, la cultura digital, me gustaría tomar un autor que se llama José Luis Orihuela, que habla de los nuevos paradigmas de la comunicación. Y lo que dice es que Internet modifica gran parte de todos los paradigmas que hasta ahora nos ayudan a comprender los procesos de comunicación pública. Acá hace referencia a los medios de comunicación. Y él dice que la e-comunicación, la comunicación digital a partir de la web, pone al usuario como eje del proceso comunicativo,
al contenido como vector de identidad de los medios, habla de la universalización del lenguaje multimedia, de la exigencia del tiempo real, de la gestión de la abundancia informativa, la desintermediación de los procesos de comunicación, el acento en el acceso a los sistemas, las diversas dimensiones de la interactividad, el hipertexto como gramática del mundo digital y la revalorización del conocimiento por encima de la información. De todo esto es de lo que habla Orihuela en su trabajo sobre los nuevos paradigmas. Él va a detallar uno a uno modelos predigitales de trabajo en comunicación y cuál es el impacto a partir de la llegada de la tecnología. El primer paradigma habla de la audiencia a usuario y menciona, digamos, las miradas de los 80 en relación a la segmentación de la audiencia televisiva, pasando de un modelo de broadcasting, de emisión televisiva de unos pocos canales hacia toda la audiencia, al modelo de narrowcasting que impera a partir de la llegada de la televisión por cable, en donde cada vez más canales ofrecen contenido segmentado para distintos tipos de audiencia. Lo que él menciona es que Internet pasa del narrowcasting al pointcasting, esta idea de que la información digital no se orienta a targets con perfiles similares, sino que se orienta a individuos, porque la red permite responder a las demandas de información específica de cada usuario en particular. Entonces, para él, esta desmasificación de la comunicación pública a la personalización de la información tiene un impacto. Y ese impacto le preocupa en el sentido de que en la medida que cada uno puede filtrar la información y construirla a su medida, pierde referentes comunes y menciona como preocupación la idea de la pérdida de opinión pública. ¿Sí? La tendencia es a la absoluta personalización. Al mismo tiempo, Orihuela en el próximo paradigma, que es del medio a contenido, él habla del soporte industrial de producción y difusión, ¿no? Menciona la idea de que la convergencia que genera la digitalización replantea la identidad de los medios y pone al contenido como vector de identidad de marca y no al medio en sí. Él dice que los medios hoy comprenden que su negocio es el contenido y que en lugar de vender soportes, generan servicios a los que el usuario accede desde múltiples terminales. Entonces la imagen de marca hoy está más asociada al contenido que al canal, y en este sentido ese contenido aporta credibilidad y prestigio. Otro de los paradigmas es de soporte a formato multimedia. Menciona la idea de que la tecnología digital permite la integración de todos los formatos de información, texto, audio, video, gráfico, fotos, animaciones, en un mismo soporte, y que este carácter multimedia permitió la convergencia de distintos medios de comunicación en Internet. Cada nuevo medio, entonces, en función de su potencial comunicativo, utiliza distintos recursos que confluyen en Internet. Entonces, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación muestran que la dinámica que opera entre los viejos medios y los nuevos medios es la complementariedad y acumulación, y no la de sustitución. Por eso él sostiene que Internet es un nuevo medio que no aniquila a los anteriores. Otro de los paradigmas es de la periodicidad al tiempo real. Él dice que el carácter periódico de la renovación de la oferta informativa es uno de los paradigmas centrales de la comunicación pública y base de las industrias informativas. Entonces, gran parte de los nombres de los medios tradicionales que consumimos, periodismo, diario, semanario, anuario, tienen que ver casi su nombre con la periodicidad. A partir de la llegada del tiempo real en la información que comenzó en los 80, en la era de la televisión por cable, de la llegada de la CNN, que fue el primer canal de noticias 24 horas, hay un cambio en esta idea de la frecuencia periódica que se superó
o reemplazó por la idea de directo permanente, vivo permanente. Internet posibilita entonces el seguimiento minuto a minuto de la actualidad informativa y esto genera también algunos problemas vinculados con el control, la verificación de la información, el contraste de las fuentes, que muchas veces se sacrifica para llegar primeros a comunicar. Otro de los paradigmas es de la escasez a la abundancia. El espacio de los medios impresos y el tiempo de los medios audiovisuales anteriores a la llegada de Internet estaba bien marcado. Tantas páginas, tantos minutos de programación. Se habla de una época de escasez en el sentido de que el espacio estaba muy medido. Los medios digitales trastocan este argumento del recurso escaso, ya que implican que los canales están disponibles de manera universal y sin límite de cantidad. Sin embargo, aquí la cantidad, el tiempo, la posibilidad de leer y de persistir en esta información o en esta forma de consumir información la ponen los usuarios y su capacidad de leer, de prestar atención y de estar conectados. El sexto paradigma habla de la intermediación a la desintermediación. Y él dice que Internet cuestiona esta función básica de los medios tradicionales, que es la intermediación, la mediación profesional de los comunicadores en el proceso de acceso público a las fuentes. Esta tarea que hacíamos los periodistas, meto en este proceso de buscar información, filtrarla, contrastarla, editarla y publicarla, y decidir acerca de la relevancia, han cambiado, dado que ahora los usuarios pueden vincular directamente con las fuentes de información. Entonces, lo que él dice es que el paradigma de la nueva mediación multiplica el número de voces, pero a la vez diluye la autoridad porque fractura el sistema de control editorial previo a la difusión pública de la información. Y por eso hay tanta información falsa que está circulando. Por un lado está muy bueno que los usuarios accedan directamente a las fuentes, pero por otro lado el trabajo profesional en este filtrado empieza a desaparecer. Otro de los paradigmas es de la distribución al acceso. Ante el modelo de difusión de los medios convencionales punto multipunto, es decir, la emisión sale de un medio y llega a muchos puntos, esta idea tiene un carácter unidireccional y asimétrico. O sea, el medio emite en una dirección y tiene una autoridad clara en la época pre-internet. La idea es que ahora surge un modelo multipunto, es decir, si todos participamos en el sistema de Internet y emitimos y consumimos al mismo tiempo, hay una idea de multidireccionalidad y de simetría. Los usuarios acceden a los servidores donde está la información y se pueden comunicar entre sí. Estas nuevas simetrías que emergen de los medios en línea potencian la idea de foro y de generación de comunidad, y eso es muy interesante en cuanto al cambio de paradigmas. Hay un octavo paradigma que habla de unidireccionalidad a interactividad. Esta idea de punto multipunto, ¿no?, típico de la prensa y de la radio y la televisión, cambia en relación a Internet porque el modelo es bilateral. Entonces, al existir un soporte físico común entre el emisor y el receptor, existe esta idea de interactividad que se cristaliza en sistemas de feedback más dinámicos y en modelos inmediatos y globales. El noveno paradigma habla de linealidad a hipertexto, y acá tiene que ver con las formas de producir el contenido. Los soportes digitales permiten un modelo de construcción narrativa caracterizado por la distribución de la información en unidades no organizadas del mismo modo que el papel. Entonces, la desarticulación del texto, la fragmentación y las posibilidades de enlazarlo con cualquier otro texto disponible en la red desvanece esta idea de paradigma de linealidad. Entonces, el nuevo discurso dota a la escritura y a la lectura de un modelo de estructura más parecido a la forma de pensar que tenemos, porque funciona con procesos asociativos y no de manera lineal. Y esto es una característica propia de los medios digitales. Y el último paradigma que menciona es la idea de la
información al conocimiento. Él dice que en un momento de superabundancia de información propio de la era digital, la importancia está en la estrategia de los medios como gestores sociales del conocimiento. Esta idea de análisis profesional de la información, de transformación del conocimiento como vector de actividad mediática y no solo de informar. Él dice que la misión estratégica de los medios es la información sobre la información, la inteligencia, la interpretación, el filtrado y la búsqueda efectiva de información para tener una nueva narrativa que permita a los usuarios orientarse en este mar de contenido. Entonces el desafío para él, de los comunicadores de hoy, es transformar la información en conocimiento y gestionarlo. Sobre estos 10 paradigmas que presenta Orihuela, Carlos Scolari en su último libro, que se llama Media Evolution, hace algunas observaciones, ¿no? 18 años después de la publicación de Orihuela, actualiza ese trabajo y habla de 10 mutaciones a los nuevos paradigmas. Va a hablar que si antes el concepto es el de broadcasting, ahora es el de networking. Va a hablar que si la idea anterior era la del receptor, ahora el concepto que predomina es el de prosumidor. Si se pasó de un texto lineal a hipertexto, va a hablar de mega hipertexto, por decirlo de alguna manera. Del paso de los monomedios a los multimedios y la transmedia, de la periodicidad al tiempo real, de la escasez informativa a la infoxicación, de la intermediación, que antes Orihuela lo mencionaba como desintermediación, se pasa a la ciberintermediación, del profesionalismo al amateurismo, como lo menciona como un retroceso en ese sistema, de opinión pública, filtro burbuja, y de la idea del concepto privado, público y privado, a la hipervisibilidad que nos genera nuestra presencia en los medios digitales. Entonces, en este recorrido súper veloz que hicimos sobre algunos conceptos que permiten entender la cultura digital, hablamos de la evolución de Internet, de la característica de la web 2.0, de la teoría de los 6 grados de separación, de los conceptos de nativos inmigrantes digitales y de prosumidores, de cibercultura y economía, y de nuevos paradigmas de la información y de la comunicación para tratar de dar cuenta de un fenómeno que nos atraviesa mientras lo estamos viviendo o experimentando y que tiene muchas aristas para seguir trabajando. Bueno, les agradezco, dejamos los materiales a disposición y seguimos conectados en la cibercultura.